Lo del guano es un primer ministro que vive en una época totalmente desfasada. El abono, el guano de las islas fue sustituido hace más de 100 años, hay que informarle. Ha sido sustituido por abonos químicos. Es una exquisitez para abonos orgánicos y no alcanzaría ni siquiera para el 2% de lo que se necesita en el país. Vamos a hablar sobre un tema importantísimo, la crisis alimentaria. Hace unas semanas el diario internacional The Economist advirtió que 250 millones de personas en el mundo estarían en riesgo de hambruna. Esto por el parte de este medio internacional, pero aquí en Exitosa recorremos las calles del país, no solamente de Lima, sino al interior, y hemos podido conocer de que los agricultores requieren el apoyo del gobierno. Sabemos también de que el año pasado, el día 3 de octubre, se lanzó una segunda reforma agraria que significaba tecnificación y capacitación, apoyo por parte del Estado para que los agricultores puedan empoderarse, no solamente exportar, sino también tener una correcta infraestructura, canales de regadío, agua para sus sembríos. Sin embargo, esto hasta el momento lamentablemente no se ha realizado. Y por eso vamos a conversar con nuestro invitado Alejandro Indacochea, economista, para poder dialogar con él cuál es su opinión frente a la crisis alimentaria que atraviesa o podría atravesar nuestro país. Señor Indacochea, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, señorita Katiuska. Gracias por la invitación a Exitosa. Un gusto estar con ustedes. Como siempre, es un gusto también para nosotros. ¿Cuál es su opinión sobre la segunda reforma agraria, la crisis alimentaria? Sé que se viene hablando mucho y ya nos vienen advirtiendo que cerca de 250 millones de personas en el mundo van a pasar por hambruna, pero vamos ahora a territorio nacional. En este momento hay un gran sector de la población que no tiene para comer. Hay un gran sector de la población que se siente abandonado, ya sea por este gobierno o por otros. Pero ¿qué se viene realizando en este momento? ¿Cuál es su opinión como economista? Señorita Katiuska, en el mundo se está anunciando un problema de hambruna. Naciones Unidas, el Economist, como usted lo ha mencionado, y concretamente el representante de la FAO en el Perú de alimentos señala que 15 millones y medio de peruanos están en riesgo alimentario. Esta es una realidad mundial. Lamentable las declaraciones del presidente al señalar que solamente los ociosos van a pasar hambruna. Eso demuestra las dos cosas: ignorancia, desconsideración, no tomar en cuenta a los comedores populares, a las Madres Unidas, al desayuno Caliwarma, porque realmente es una situación complicada, una situación difícil que se vive en el país. Concretamente acá lo que hay es un doble efecto: un aumento de precios de los alimentos, porque Rusia y Ucrania abastecen más del 40% del mercado de granos. Ha subido el trigo, ha subido las pastas, ha subido el pan, ha subido el precio del maíz. Esto implica los pollos, los huevos. Se ha generado toda una cadena unida al aumento del precio del petróleo. Pero ¿qué sucede? Esto se ha complicado porque Rusia abastece más del 60% del mercado de fertilizantes. Y no hay los fertilizantes principalmente para los pequeños agricultores. Entonces el riesgo es de que entremos a una cosecha, a una siembra sumamente pobre y no tengamos los alimentos suficientes para abastecer en el mercado interno, ya que ellos abastecen más del 50% de los productos que se consumen en el ciudadano común y corriente en la población. Así es, y el día de hoy justamente la presidenta de la Comisión de Agricultura del Congreso recibió un informe del Midagri, donde decía que de las 24 regiones, 13 ya han bajado la producción que tenían, lo que va a significar de que va a haber un nivel de escasez de alimentos, de productos de primera necesidad. La pregunta es, ¿cómo paliar esta crisis? La gente ya sabe cuál es el problema, pero la gente también quiere escuchar soluciones. ¿Qué debería hacer este gobierno? Pero tenemos que darnos cuenta que hay una responsabilidad penal incluso con el país. ¿Por qué? Porque acá se ha dejado pasar las cosas de por medio. Y en una situación tan grave como es esta emergencia alimentaria, pone como ministro de Agricultura a una persona totalmente desconocida en el sector, que está presa, que tiene un prontuario. Entonces no tiene ninguna capacidad con las denuncias del fin de semana de poder tomar una opción. Y el gobierno lo que hace es ocultar, señalando que no hay crisis alimentaria, que es la derecha, que son los capitalistas. Y esto requiere una atención verdaderamente de emergencia. Son alrededor de 500.000 de campesinos pobres, unidades familiares, y que tienen vinculados a más de 3 millones de miembros en sus familias.
los que pueden pasar una situación complicada de hambruna, aumento de costo de vida y cosechas sumamente pobres, ¿no? Lo cual va a tener sus implicancias porque ya lo está viviendo el ciudadano de la calle día a día en forma permanente, ¿no? Así es, y bueno, también recordemos que hoy está citado en esta comisión el ministro Arce, sin embargo, él ha reprogramado para el siguiente 7 de junio, donde va a explicar cuál es su plan de contingencia. Pero usted, por favor, adelántese a esta exposición. ¿Qué debería hacer el MEF? ¿Qué debería hacer este gobierno? ¿Qué debería hacer el ministro Arce? Porque mientras la gente viene debatiendo, mientras estamos haciendo esta entrevista, mientras el Congreso se pelea, hay gente que en este momento requiere esta inyección económica para poder comprar fertilizantes y para asegurar la siembra al menos de este año. Totalmente irresponsables tanto el gobierno como el Congreso. Ahora, concretamente, ¿qué hacer? Primero, una atención focalizada de emergencia, ¿ya?, a los más necesitados. Un subsidio muy bien focalizado, porque un subsidio a todos es como regalar plata en la calle, regalar billetes en la calle. Si usted subsidia los alimentos sin tener focalizado, evidentemente a quienes va a favorecer es a los que más tienen. Igual con el transporte. Y el Congreso entra en ese juego populismo con la famosa ley FAISAC. Acá tenemos que pasar a dar un sistema de bonos alimentarios, canastas alimentarias que sean repartidas por intermedio de las iglesias. La iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia adventista. A las madres de los comedores populares, desayuno de Cuali y Guarma. Estamos hablando de un 30% de desnutrición en el país. Esto es grave. Ahora, por otro lado, la compra de fertilizantes están perdidos. No tienen nada concreto, ya se les fue. Pongamos que hoy día logren concretar una compra. Mientras llega al país son 60 días. Ya se inició el periodo de siembra, ya se fue el periodo en el cual los agricultores necesitaban los fertilizantes. ¿Cuál es la propuesta? Parece que hay stock de urea en el medio. Los importadores han traído. Tendría el Ministerio de Agricultura que reunirse con estos importadores, pactar un precio y dar un bono de subsidio a los pequeños agricultores. Pero lo que sucede, señorita Katiuska, es que están totalmente desmantelados. El Estado es un botín para ellos. No hay con quién negociar. No hay quien dirige en el Ministerio de Agricultura y en el resto de entidades del sector público. Es imposible continuar en un país donde en un lapso de 10 meses tenemos 54 ministros y 4 gabinetes cambiados. Ahí está el problema. Recuerdo que, bueno, siempre aquí dialogamos en Exitosa con los agricultores y nos dicen, llegamos a un acuerdo con un ministro, llegamos a un acuerdo con una autoridad, pasa un tiempo y luego se cambia y no hay ninguna ley, ningún proyecto a largo plazo. Yo quiero comprender un poco sobre este problema de los fertilizantes y la urea. Yo sé que el gobierno está comprando guano de isla, pero también me han dicho los agricultores, que son los que saben mucho más seguramente que usted y yo sobre el campo, que no es solamente el guano, sino también se requiere la urea, que es este fertilizante sintético para mejorar sus sembríos. ¿Cómo debería ser la venta? Porque ellos dicen, no quiero que me regales, no me regales, véndeme a un precio mayor, porque la bolsa puede costar 280 soles de lo que antes costaba 80 o 100 soles. Hay mucha diferencia. Señorita Katiuska, lo del guano es un primer ministro que vive en una época totalmente desfasada. El guano de las islas fue sustituido hace más de 100 años, hay que informarle. Ha sido sustituido por abonos químicos. Es una exquisitez para abonos orgánicos y no alcanzaría ni siquiera para el 2% de lo que se necesita en el país. O sea, es una ignorancia, burla al país haber propuesto el guano de las islas. Posteriormente indican ellos que van a traer de Bolivia, que van a traer de Venezuela, que van a importar de otro lado. No saben qué es lo que tienen que hacer. Hoy día la urea ha subido, como usted lo menciona, en 200% en los últimos meses. Esa urea importada, hay un problema de desabastecimiento en el mundo, pero felizmente ha habido importadores que han traído la urea. Entonces hay que sentarse a negociar con ellos para obtener un precio, digamos, que sea equitativo y se pueda distribuir en bonos agrarios a los pequeños agricultores en el país. Esa es la propuesta. Pero no hay quien la implemente, no hay con quien dialogar. Es un ministro de Agricultura que está acusado de homicidio, que está preso. Es un ex convicto que no lo puso en su currículum. Entonces, ¿qué capacidad va a tener una persona que ignora totalmente y está acusada, digamos, de haber de haber no manifestado en su currículum que el Estado preso? Sin embargo, también esta es la responsabilidad a la cual nos está
llevando el señor Castillo, y esto es una responsabilidad histórica, porque esto implica realmente una responsabilidad con el país, con las generaciones del futuro, cuando venga esta crisis alimentaria que lo anuncien del mundo. Y esa cartera quizás en este momento es la más importante, como en un momento fue la cartera de salud. Sin embargo, señor Indaicochea, cuando hemos hablado también con otros agricultores, nos dicen, aquí en la chacra el precio sigue siendo el mismo. El problema es esta cadena de productores y de comercialización, que son los que suben el precio hasta que llega a la última tiendita o el último mercado aquí en la capital. ¿Cómo poder controlar? Yo sé que el control de precios no es lo más recomendable, pero ¿cómo fiscalizamos mejor? Lo dicen ellos, yo sigo vendiendo lo mismo. Señorita Katiuska, yo quiero ser solidario con mi compatriota que votó esperanzado en una segunda reforma agraria, que quería evidentemente mejorar sus productos, quería que le den tecnología, querían que lo ayuden a ganar mercados, que lo ayuden en la asociatividad entre los productores. ¿Por qué? Porque el problema es que el 85% de los agricultores tienen lotes muy pequeños, menos de 5 hectáreas. Entonces la única forma de competir en el mundo actual es asociándose. Y no hay nada de eso. Simplemente es un eslogan de segunda reforma agraria y no se ha cumplido en el país. Entonces yo entiendo que esta gente se sienta desencantada, se siente engañada. Yo acabo de regresar de Piura, de Sullana, y los agricultores están muy preocupados con esto, ¿no? Y que no haya, digamos, una decisión de parte del gobierno, porque no ganamos nada con que cambien ministros irrelevantes. ¿Qué ganamos? El tiempo está perdido. El país está perdiendo una oportunidad. Y es un Congreso también que ha perdido su capacidad de fiscalización, no tiene ningún seguimiento, no tienen propuestas, y más están preocupados de sus ingresos para los próximos 5 años. Eso es lo que nos preocupa, porque bueno, lo que dicen los agricultores es aquí el maíz pelado, aquí el arroz pelado cuesta igual, sin embargo cuando vamos a la bodega el precio es distinto. ¿Cómo fortalecemos estos organismos que deben fiscalizar? Porque sabemos también que hay cierto sector, señor Indaicochea, que responde a las especulaciones y como dice, dicen que está caro, también esconden los productos o quizás suben el precio. Ahí debería haber un ente que pueda fiscalizar y poner quizás las multas correspondientes para que el consumidor final, que es la persona que va al mercadito en el asentamiento humano, no se asuste cuando va a pagar. Señorita, no plantee usted eso, porque implica llegar a mercado, a control de... Lo que usted está planteando es control de precios. ¿Y cuál es la solución entonces, señor Indaicochea? Porque ese que sale a fiscalizar y a controlar es el comisario del pueblo. Y la experiencia, usted es bastante joven, con control de precios fue nefasto. Lo que tenemos que hacer es buscar asociatividad, darle la facilidad para que lleguen directo al mercado y realmente lleguen a precios, digamos, competitivos, en buenas condiciones. ¿Ya? Pero lo que no podemos hacer es entrar a un sistema de regular precios en el mercado. ¿Por qué? Porque eso genera especulación y la experiencia fue desastrosa. Entonces yo entiendo el malestar de los agricultores. No es el problema de los grandes. Los agroindustriales, felizmente, ellos ya han comprado sus fertilizantes, son bastante competitivos y han logrado ubicarse en el mercado internacional. Ojalá tuviéramos más. El problema es con los pequeños, medianos agricultores, los pequeños principalmente, que están en la sierra en situación de pobreza y que no se les da la atención debida, ¿no? Se ha perdido tiempo valioso con Guano de las Islas, anunciando a Bolivia, señalando de que solamente los ociosos por la hambruna. Realmente esta es una desconsideración con las madres, con los comedores populares, con los niños que merecen ese desayuno en Cali Guarma y que no son atendidos hoy en día, ¿no? Tenemos urgencia de hacer y el Congreso no la ve. No. El Congreso está por su lado, citaciones, vive en su propio modo vivendi, su populismo. Vive en su porque burbuja, mire, con esta exoneración de los impuestos, simplemente no hay efectividad. Se sabía que iba a ser así desde el inicio. Si usted exonera del impuesto, favorece a los que más consumen. Tienen que ser bonos muy bien focalizados realmente a los que lo necesitan. Muy bien, muchas gracias Alejandro Indaicochea, economista. Gracias por su análisis y por poder retratar un poco su conocimiento en esta entrevista. Muy buenas noches. Muy amable, gracias señorita Katiuska. Hasta otra oportunidad. Gracias.